Vamos a tener la clase de tecnología alimentaria correspondiente a la especialidad de salud pública veterinaria. Es simplemente para ver los primeros aspectos que hay que tener en cuenta cuando se va a transformar una materia prima y qué producto alimenticio queremos obtener, cuáles serían las condiciones adecuadas, qué tecnología vamos a emplear y qué transformaciones va a producir en el alimento. Primero tenemos que definir qué es la ciencia de los alimentos. Es la disciplina que estudia la naturaleza de los alimentos, su deterioro, los principios subyacentes al procesado y empleando para ello ciencias biológicas y ciencias exactas. Es un aspecto multidisciplinario de la tecnología de los alimentos. Abarca todas las disciplinas que tienen que ver con el desarrollo de una tecnología productiva para elaborar un producto final. Tecnología de los alimentos es la aplicación de la ciencia de los alimentos a la selección, conservación, procesado, envasado, distribución y empleo de alimentos seguros, nutritivos y saludables. Es todo lo que tengo a mano, qué desarrollo tengo a mano para producir y elaborar alimentos de calidad. La materia prima ingresa a una industria, recibe una transformación a través de los medios que se obtiene y aparece un producto final, que puede tener ciertas características iguales a las materias primas o salir como un producto totalmente diferente, pero con características nutritivas, saludables y de calidad adecuada al consumidor. ¿Cómo es el proceso dentro de la industria de los alimentos? Es el ingreso de las materias primas, que pueden venir ya procesadas o se obtienen dentro de la industria. En el interior recibe la tecnología alimentaria que dispone la industria. Todos son procesos químicos, procesos físicos y biológicos que van a transformar la materia prima. Pueden usarse uno, dos o los tres tipos de procesos en forma conjunta para obtener un producto final apto para consumo. Ese producto final debe garantizar inocuidad, calidad y valor nutritivo. También tenemos que definir qué es el proceso o qué es un proceso. Es un conjunto o secuencia de operaciones unitarias que modifican la materia prima. Y una operación unitaria es la etapa de un proceso donde se realiza una modificación específica de una materia prima. Las operaciones unitarias son, en definitiva, la etapa o un proceso en particular de todo el proceso que se realiza dentro de la industria. Es una etapa puntual donde se establece una metodología de trabajo, donde se aplica un método de conservación con una maquinaria o una tecnología disponible que transforma la materia prima. Desde que inicia hasta que sale el producto elaborado, se lo conoce como el nombre de proceso, todo junto. Y cada ítem o cada parte de ese proceso se lo considera como operación unitaria, que es en particular una transformación específica del alimento en ese lugar donde lo estamos tratando. Puede definirse como un área de un proceso o como un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada. Son actividades básicas que forman parte del proceso. Por eso, como dije al principio, esa transformación de la materia prima puede ser íntegra o una parte de la materia prima que sale con una característica distinta, pero conserva su originalidad. Se transformó en algo distinto, seguro y estable, pero conserva su
característica inicial y por supuesto es apto para consumo. También se lo puede definir como cualquier proceso que se pueda diseñar que consta de operaciones físicas, químicas y biológicas. Estas operaciones se pueden dar de a una, de a dos o de a tres, o una combinación de cada una de ellas con los diferentes tipos que tiene cada uno de ellos, para obtener un producto final totalmente diferente o totalmente distinto, pero con mayor valor nutritivo que la materia prima inicial. ¿Qué podemos decir en cuanto a la masa y la energía? O sea, lo que ingresa a la planta como masa y la energía que se le da adentro a esa materia para que se transforme. En primer lugar, la masa que ingresa como materia prima es igual a la masa de los productos y los desechos sólidos y líquidos que obtenemos, la masa de los productos almacenados y las pérdidas por las funciones que se realizan dentro de la industria. Por ejemplo, eliminación de agua, eliminación de algún componente, el pelado, el descascarado, el eviscerado, o sea, son pérdidas normales que se realizan en el proceso para modificar totalmente la materia prima. Este balance siempre va a dar cero, por lo tanto todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. Y teniendo en cuenta principalmente que vamos a obtener un producto apto para consumo como secuencia final de ese proceso. Lo mismo sucede con la energía. La energía que ingresa como calor o como energía mecánica o como energía eléctrica, como energía como combustible o como vapor de agua o como calor propiamente dicho, es igual a la energía que sale con los productos y los desperdicios, a la energía que se almacena y a la energía que se pierde en el entorno. Para producir un alimento yo puedo gastar energía. Yo, por ejemplo, gasto energía para producir una conserva, o para producir un alimento congelado, o para producir una leche en polvo. Pero también hay desperdicios. Hay agua, hay grasa, hay elementos proteicos que se van y se pierden por el camino con la implementación de diferentes energías que hace que aparezcan estos desperdicios. La energía almacenada, esa energía almacenada en la transformación del alimento va a quedar como frío o como agua caliente o como vapor para que sigan funcionando las calderas, o las que se pierden en el entorno o en el ambiente, cuando usamos agua caliente para lavar o cuando el vapor de aire se pierde al ambiente o cuando gastamos energía para modificar el calor en la materia o en el producto que estamos realizando. La materia que ingresa a la industria no se puede crear ni destruir. La materia que entra es igual a la que sale y la que se ha acumulado adentro. La materia prima que ingresa es igual al producto que elaboré, a los desperdicios que se obtuvieron y el alimento que sale. Lo mismo sucede con la energía. Toda energía que yo incorporo en un proceso, sea energía cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, combustible, dentro del proceso se va a transformar y va a salir como un nuevo producto elaborado, más los desperdicios y más lo que va al ambiente. Existen muchos factores que llevan a dar variables cuando se aplica un proceso de transformación de un alimento. No es lo mismo tratar un sólido que un semisólido o que un líquido. O sea, todos tienen sus variables físicas que llevan a gastar más o menos energía, que llevan o dan lugar a la utilización a más de un proceso de transformación, y un ejemplo de ello es la viscosidad que tiene el alimento. Esa viscosidad
es una propiedad que tienen los fluidos que da lugar a fuerzas que se oponen en su desplazamiento relativo de unas capas adyacentes respecto a otras. Estas capas se desplazan en forma paralela. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron el torrente sanguíneo, el flujo laminar que se daba dentro de las arterias y de las venas? La sangre circula a través de capas o de láminas que aceleran el movimiento dentro de el capilar o de la vena o de la arteria. Este es un efecto deseable, pero en el tema de alimentos esto no es bueno, porque aquí yo voy a gastar mayor cantidad de energía para transformar un producto alimenticio. Si vamos a procesar un alimento líquido, por ejemplo la leche, o vamos a procesar una mayonesa o un jugo de fruta o lo que fuere, vamos a ver que van a avanzar en capas laminares y se va a gastar más energía y va a haber más pérdidas de alimento, porque el que va sobre la superficie de la tubería se va a quemar más que el que va por el centro. Gana mayor calor el de la superficie que el que va en el centro, y a veces pueden fallar los sistemas. Entonces en la industria se da el avance de ese alimento en forma laminar o en forma turbulenta. Lo mejor para emplear en caso de procesar alimentos es el flujo turbulento. ¿Por qué? Porque yo haciéndolo turbulento, que es donde se rompen las capas de avance y hay turbulencia dentro del sistema, el intercambio de calor va a ser más rápido, más parejo y va a llegar a todas las partículas en menor tiempo y mayor agilidad. Por lo tanto, un ejemplo de ello es un pasteurizador. El pasteurizador, si funcionara con flujo laminar, no sería tan efectivo como cuando funciona con un flujo turbulento. Ustedes van a ver que en las placas de los pasteurizadores hay ciertas cribas o ciertas aristas que permiten la turbulencia del líquido que pasa y el mayor intercambio de calor entre el medio y el líquido. Ese flujo turbulento lo hace más efectivo y más seguro. Y también acá hay pérdidas de energía. Hay pérdidas de energía por la fricción que hay entre los tubos para que avance el líquido. En todos los accesorios, en los motores, en los codos, en la cañería, también a través de las instalaciones. Cuanto más complejo es un sistema, más dificultades voy a tener en el avance del alimento en el proceso. Y por supuesto la longitud de los tubos. Cuanto más corto es y menos anexos tiene el sistema, es más efectivo. Por supuesto, cuando vamos a hablar de transmisión de calor en un sistema tecnológico, tenemos que hablar del calor que se pierde o del calor que se gana. Cuando se gana calor es porque yo estoy calentando el sistema, le estoy aplicando calor para tratarlo. Y cuando pierdo calor, lo estoy enfriando para prolongarle la aptitud en el tiempo o como un sistema de conservación o un sistema de frenados de alteraciones o de contaminación. Y los sistemas pueden ser en estado estacionario o en estado no estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a procesar un alimento en un estado estacionario, por ejemplo, en una cuba o en una bandeja o en un recipiente. No hay movilidad a través de un sistema de cañería, bombeo, etcétera, del alimento. Y cuando es no estacionario, el alimento avanza, ¿no es cierto?, según sus características y el sistema que estemos empleando. Y ahí se va a transmitir el calor, tanto en exceso como en defecto. Y la transmisión del calor se hace por tres métodos: por conducción, por radiación y por convección. Por conducción generalmente ocurre en los alimentos sólidos y muy poco utilizado en los semisólidos o semilíquidos o en los fluidos.
las paredes del horno, por ejemplo, las placas metálicas de un pasteurizador, o una plancha sometida al calor directo, o en las paredes de la tubería. Los sólidos actúan como transferencias de calor pasando de molécula a molécula. El calor va avanzando con transferencia de molécula en molécula hasta el centro del alimento, sin movimiento de materia. Ocurre esa transferencia sin movimiento de materia. Cuando ocurre la convección, que generalmente es en los alimentos fluidos, líquidos, tiene un lugar de mezclas de las porciones calientes de un material con las porciones frías del mismo. Aquí sí podemos hablar de flujo laminar y de flujo turbulento. ¿Por qué? Porque el calor avanza por movimiento de materia. Si lo hacemos en un sistema estacionario, como puede ser una tina de pasteurización de quesos donde es estática, el calor se va a transmitir por el propio movimiento de la materia, de la leche. Cuando es a través de un pasteurizador hay movimiento, es no estacionario. Por lo tanto, se va a calentar más rápido, va a haber más movimiento de las moléculas y en ese movimiento de moléculas el calor se va a transmitir más rápido entre cada una de ellas. Y en el caso de la radiación, aquí son completamente distintas el sistema de calor que se le va a dar al alimento. Son ondas electromagnéticas, son paquetes de energía que viajan en forma ondulatoria. Y por supuesto va a depender de la longitud de onda, ¿no es cierto?, del ancho de la onda y del espacio entre las ondas. Cuanto más ancha es la onda electromagnética, no ingresa en el alimento a tanta profundidad. Por ejemplo, los rayos ultravioleta o los rayos X. En cambio, cuando son más chicas las ondas y tienen menos profundidad, como las ondas iónicas y las ondas electromagnéticas de un microondas, son más chiquititas, penetran con mayor profundidad y producen el calentamiento más rápido de las moléculas. Y van a dar un producto final con muy poca variabilidad de sus características nutritivas. ¿Cómo podemos clasificar a las operaciones unitarias? Dijimos que eran procesos que se hacían dentro de la industria. Acá no vamos a tomar ni lácteos, ni cárneos, ni alimentos derivados de harinas, ni de vegetales. Vamos a hablar en general. ¿Qué proceso puedo yo aplicar a mi materia prima para transformarla? Y dentro de las operaciones unitarias tenemos varios tipos de transformaciones. Una es la transferencia de masa. Yo voy a modificar el alimento sacándole masa, sacándole componentes. Voy a transformar la materia prima eliminando algunos de sus componentes para obtener un producto final. También voy a hacerlo a través de transferencia de calor. Lo voy a someter al calor o al frío con la tecnología que dispongo para esterilizarlo, para desecarlo, para congelarlo, para refrigerarlo, pero no hay modificación de su constitución. Se pueden dar los dos juntos, la transferencia de calor y masa, donde se aplica el proceso físico, que es el calor en pérdida o en ganancia, y la modificación de la masa. Por ejemplo, extraerle agua a alguna materia prima. También las operaciones unitarias tienen mucho que ver cuando el alimento avanza, el transporte de la cantidad de materia prima en movimiento. Operaciones físicas complementarias, cuando hago bombeo, cuando hago presión positiva para que la materia avance, presión negativa, cuando aplico ósmosis inversa, etc. Y por supuesto todos los sistemas de maquinarias, motores, sistemas hidráulicos que trabajan en la industria para que el proceso avance y realice las modificaciones correspondientes. ¿Cómo las clasificamos esas operaciones unitarias? Tenemos
Las separaciones por contacto, separaciones mecánicas, reducción de tamaño, secado, deshidratación y desecación. Estas son físicas propiamente dichas, donde tenemos la aplicación de métodos físicos para modificar el producto alimenticio. Vamos a la primera, separaciones por contacto. Existen dos métodos importantes, destilación y cristalización. La destilación son componentes de una mezcla, se separan haciendo que algunos de ellos se vaporicen más fácilmente que el otro. Esto va a depender de la densidad del producto o del peso específico, agua y alcohol, por ejemplo. La obtención de bebidas alcohólicas o algún otro proceso donde se separan los componentes por destilación. También la cristalización. Los componentes solubles se eliminan de la solución, haciéndolos quedar sobresaturados y el exceso de soluto cristalice, bajando la temperatura o la concentración en la solución. Por ejemplo, yo tengo un alimento donde quiero extraerle azúcar, quiero extraerle lípido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraerle agua para que los solutos cristalicen o se modifiquen y después se los pueda extraer. Dentro de las separaciones mecánicas vimos la sedimentación, la centrifugación, la filtración y el tamizado. En la sedimentación vamos a separar un alimento o una materia prima que tiene distintas densidades, donde lo más denso va a ir hacia la profundidad y lo menos denso va a ir a la superficie. Vamos a obtener o vamos a separar los componentes de la materia prima que estamos tratando. La centrifugación la hacemos a través de máquinas específicas donde por fuerza centrífuga vamos a separar los alimentos de distintas densidades. Por ejemplo, grasa butirosa y la leche. Aplicamos esa fuerza centrífuga con platos de diferentes radios, con platos privados que van a permitir la separación a cierta velocidad de estos componentes. La filtración también es otro proceso de separación de componentes, donde esa filtración vamos a aplicar filtros específicos con un cierto diámetro de sus poros para obtener los productos o separar los productos que queremos. Esa filtración puede ser con presión positiva o con presión negativa, depende lo que se quiere obtener. Y por supuesto es un proceso que requiere cierto cuidado porque los filtros se van tapando muy continuamente y a veces hay que reemplazar o hay que limpiar y hay que seguir con el proceso. El tamizado también separa el alimento por el tamaño de sus partículas o el tamaño de sus componentes. Se hace a través de tamices con diferentes medidas o diferentes orificios dependiendo del tipo de alimentos que queremos obtener. Generalmente es en los productos vegetales o en los farináceos o en algún otro alimento o en los aditivos. Cuando se los obtiene también se aplica este sistema. Estas separaciones mecánicas van a depender de las partículas que tiene el alimento o que componen a ese alimento. Y por supuesto tiene que ver mucho la forma de la partícula, el tamaño y la densidad. Y los diferentes componentes que tiene ese alimento, a ver de qué sistema me puedo valer para separarlo o qué características tienen sus componentes para separarlos. Cuando hablamos de otro proceso físico que es la reducción de tamaño, o sea, ingresa una cierta materia prima y a través también de procesos físicos obtengo un producto con mayor número de partículas, mayor superficie de contacto, por lo tanto hay mayor transformación de la materia prima. Esa reducción de tamaño se puede hacer por trituración o corte, por molienda o por pulverización.
Y eso va a depender del tipo de alimento. Si es un alimento sólido o es un alimento sólido líquido, donde tenemos diferentes componentes que van a ser tratados con los métodos que vamos a tener para procesar. Debemos tener en cuenta el tamaño de los materiales y de las partículas que vamos a tratar o que vamos a obtener y las fuerzas que se aplican para lograr esa reducción. Y también las operaciones por calor. Cuando aplicamos calor para tratar a un alimento, ya estamos tratando un medio físico que va a modificar la materia prima, y ese tratamiento de calor va a ir de los métodos menos drásticos, o sea que menos transformación de la materia prima producen, como por ejemplo el escaldado, a los que mayor transformación de la materia prima realizan, como el horneado, el asado, las frituras, etc., la deshidratación. Tenemos varios métodos donde aplicamos calor. Por ejemplo, el sistema de pasteurización. Es un sistema que puede ser abierto o cerrado, dependiendo de qué producto alimenticio queremos elaborar. Abierto, por ejemplo, en la tina de pasteurización de quesos, 60 grados durante 30 minutos y sistema abierto y discontinuo. O en la leche pasteurizada, que es un sistema cerrado por un sistema de placa, donde avanza a través de un circuito y se aplica calor e inmediatamente frío. Por eso se destruyen o mueren las bacterias por shock térmico. Voy calentando, caliento finalmente el producto a la temperatura deseada de pasteurización y lo enfrío inmediatamente. En casos es de 5 minutos, en otros casos serán 1 o 2 segundos o 5 minutos, dependiendo del sistema. ¿Esto qué va a producir? Un shock térmico, la bacteria se destruye y elimino gran porcentaje de la bacteria contaminantes y el 100% de los microorganismos patógenos. La muerte se produce por shock térmico. La desecación, donde se elimina el agua por métodos naturales. Las desecaciones naturales de vegetales o de chacinados o de carnes, y en condiciones controladas, donde existen sistemas de desecación de simple, doble o triple efecto, donde se trabaja a presiones negativas y temperaturas bajas de 30, 40 o 50 grados para no deteriorar el alimento. Yo obtengo un buen producto final con un porcentaje menor de agua, un 30, un 40, un 50%. Esto es empleado en las leches, en los jugos, en algunas bebidas hídricas, etc. La deshidratación implica el control de las condiciones climáticas del medio, por lo tanto resulta más costosa y se aplican medios tecnológicos. En el caso anterior, yo extraía gran parte del agua libre y a veces un poco del agua ligada. En el sistema de deshidratación es mayor el calor que se aplica, pero con sistemas controlados. Voy a liberar agua, voy a extraer agua libre, pero también gran parte del agua ligada. Se puede hacer con sistemas roller, que no es recomendado por los efectos secundarios que tiene. Por ejemplo, la reacción de Maillard, que en la leche es indeseable, y sí se usa el sistema de deshidratación por el sistema spray. El sistema spray sí es un medio controlado, con presión negativa, no se trabaja a tan altas temperaturas y como producto final se obtiene un alimento pulverulento. También los sistemas de esterilización, donde aplicamos temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, y existen dos sistemas, el tradicional y el moderno. El sistema tradicional es el que ustedes conocen desde siempre, la clásica conserva alimenticia en sus diferentes envases, donde
esterilizamos con presión positiva, 1,5 atmósferas durante 20, 40 o 60 minutos, dependiendo del alimento, y una cierta temperatura, generalmente a 120 grados centígrados. Entonces, es esterilización cuando tengo presión, temperatura y tiempo. Eso es una esterilización tradicional y se hace con el producto con el envase cerrado. Después van a tener las pruebas correspondientes para saber su calidad. Y el sistema moderno es el sistema Tetra Pak o Tetra Brick. Existen dos en el mundo, donde primero se esteriliza el producto alimenticio, se preforma el envase, se lo esteriliza, se incorpora el líquido dentro del envase en forma estéril y se cierra. Entonces, aquí la esterilización y el envasado se hace con el producto fuera, se lo incorpora y después se cierra el envase. Estos dos tipos de conserva requieren los mismos controles, tienen las mismas características y es un producto que se va a conservar en el tiempo. Se lo pueden conservar a temperatura ambiente durante 3, 6, 9, 12 meses, sin ningún problema. Después tenemos otros medios de operaciones por calor, sistemas de radiación infrarroja y microondas. Estos ya tratan directamente al alimento como forma libre de envase, que puede ser destinado a consumo directo, como por ejemplo en un restaurante, o puede ser cocinado y después envasado. El sistema infrarrojo es a través de una fuente eléctrica infrarroja, se lo somete al calor durante cierto tiempo y actúa en forma directa sobre el alimento, modificando su estructura externa y sus características organolépticas. En cambio, las microondas son ondas electromagnéticas que trabajan, ¿no es cierto?, con la electronegatividad y electropositividad de las moléculas del alimento. Por lo tanto, esto hace girar a la molécula dentro del alimento a muy alta velocidad, levanta temperatura y se cocina, se esteriliza o se pasteuriza dependiendo del tiempo y de la aplicación del método que se hace. Por lo tanto, el calor se produce por el movimiento giratorio de las moléculas dentro del horno a microondas que se está trabajando. Y por último, los sistemas de horneo, asado y fritura. Estos dijimos que son los que mayormente producen modificación casi total de las características iniciales del producto. En el caso de las frituras, yo voy a usar un medio de conducción de calor para transformar el alimento. En este caso, aceite. También puede ser hervor, donde uso agua como medio de conducción. Y en el caso del horneo y asado, es la fuente calórica directamente aplicada al alimento, con una superficie o no de contacto con el alimento, que puede también traer modificación en el producto final. Pero es la aplicación directa del calor a la materia prima o al alimento. También existen otras posibilidades de operaciones unitarias. Las que vimos anteriormente eran todas físicas. Ahora vamos a tener las operaciones unitarias químicas, donde los procesos van a ser netamente variaciones o procesos químicos moleculares dentro del alimento o procesos bioquímicos propios del alimento. Son reacciones químicas empleadas a nivel industrial, son transformaciones químicas que se producen por algún efecto o con la incorporación de algunos productos o de alguna tecnología. Se producen con variaciones energéticas, en algunos casos es necesaria la aplicación de calor, en otros casos es necesario mantenerlos a temperatura ambiente
o a temperaturas de 30 a 37 grados centígrados y asegurar que la mezcla total del volumen de la materia prima tenga posibilidad de contactarse con todo el medio químico que estamos tratando. Si le hemos incorporado alguna sustancia para modificar el alimento, que todo el alimento dentro de ese reactor tenga la posibilidad de contactarse y modificarse. Es importante darle el tiempo adecuado y por supuesto hay aparatos o sistemas que requieren condiciones especiales, por ejemplo cierta composición del alimento y cierta cantidad, la presión si es positiva o es negativa, el tipo de temperatura, el tiempo, etc. ¿Cómo funcionan estos reactores? O sea, son simples reactores de acero inoxidable, horizontales o verticales, con una doble pared o doble camisa para que esté el producto alimenticio, o que tienen en su interior un sistema de tuberías que permiten mejor el intercambio de las reacciones químicas en el alimento. O sea, el producto que ingresa con las ciertas características energéticas que le vamos a dar y de componentes químicos es igual al producto que sale y la energía que sale de esa transformación. Vamos a obtener un producto inicial que ingresa y un producto final que está disponible para sucesivas transformaciones o como producto final alimenticio. Las operaciones químicas se hacen con un nivel de entrada constante y salida de producto elaborado constante. Pueden existir a veces operaciones intermedias y a veces hay separaciones de los productos, donde vamos a tener un producto alimenticio final y subproductos o desechos de esas reacciones químicas. Se controlan las entradas y las salidas de los productos. Esto va directamente relacionado al tiempo de exposición que van a tener los productos alimenticios dentro del reactor. Las operaciones químicas, como dijimos, se hacen en un sistema de reactores que tienen diferentes formas y diferentes funciones. ¿Y cuál es el propósito de esos reactores? Que el equipo donde se llevan a cabo las reacciones químicas se pueden hacer bien en el tiempo y con la estabilidad que el proceso lo requiere. Hay diferentes reactores, batch, de sistema continuo con agitadores, tubulares, con flujo y pistón positivos o pistones negativos, y según el modelo de flujo o de avance de la materia prima, de los reactores de la mezcla que sea perfecta y los reactores de flujo que avance en un flujo constante y también a veces es necesario el flujo turbulento. También existe el tercer tipo de operaciones unitarias, que son los sistemas biológicos. Habíamos visto los físicos, habíamos visto los químicos y ahora los biológicos. Los sistemas biológicos son llamadas comúnmente fermentaciones alimentarias. Es una acción controlada de microorganismos para modificar sus características organolépticas y también nutritivas. Son alimentos de muy alto valor nutritivo, inclusive algunos tienen valor farmacológico. Pueden producir ácidos y alcoholes, se desarrollan delicados aromas y bouquet que aumentan su calidad y valor nutritivo. ¿Cómo se hacen o quiénes actúan en estos sistemas biológicos? Los microorganismos y las enzimas. Habíamos visto que hay microorganismos alterantes, que esos son indeseables, pero a veces dentro de los alterantes y otros producidos industrialmente existen los microorganismos que sirven con efectos técnicos para producir alimentos
fermentados. Se usan bacterias, hongos y levadura. Todos estos actúan en un sistema o en un proceso de fermentación donde es controlado con muy poca cantidad de oxígeno, gran valor nutritivo de la materia prima que se va a tratar, la temperatura adecuada para que puedan trabajar estos microorganismos y el tiempo necesario para modificar la materia prima. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Utiliza el pH y la temperatura que no alteren el alimento, es lo que se va controlando continuamente, mejora el valor nutritivo y las características organolépticas, tiene buen aroma y textura, sabores especiales, características de palatabilidad especial, tiene bajo consumo energético, las instalaciones son de bajo costo y tiene un nivel tecnológico reducido. Se hacen o se trabaja en tinas de fermentación que pueden ser continuas o discontinuas y se controla tiempo, temperatura y pH. Discontinua son: cargas la materia prima, la sometes al proceso de fermentación, controlas esas dos variables y cortas el sistema. En el caso de las continuas, va entrando la materia prima y va saliendo el producto terminado. Por supuesto que se controla también estas dos variables, pero nunca para el proceso. Se hace en forma continua, solamente se para cuando se finaliza el día de producción del producto alimenticio en cuestión. ¿Qué ventaja tiene el uso de los sistemas biológicos? El rápido crecimiento de los microorganismos por la relación área-volumen. O sea, voy a incorporar gran cantidad de microorganismos por gramo de alimento. Hay un contacto amplio de esos microorganismos con el alimento y es de alto valor nutritivo. Existen microorganismos con diversidad metabólica, homofermentativos o heterofermentativos, que pueden producir 1, 2 o 3 tipos de metabolitos secundarios que van a modificar el alimento. Tienen estabilidad genética, el crecimiento es a gran escala y se pueden separar fácilmente de los productos y de los sustratos. Se adapta a diferentes ambientes, a condiciones de crecimiento, son de fácil manipulación genética, se puede incrementar la productividad y modificar productos finales, inclusive obtener productos nuevos con diferentes características para el público al cual se va a destinar, por ejemplo, o a los chicos o a los mayores. A los chicos diferentes tipos de yogur con colores y textura, y para los adultos las leches bio con ciertas características farmacológicas para detener algunas patologías. Y por supuesto utilizar tecnologías limpias. Aquí cuesta mucho mantener la higiene, que es fundamental. Si no queremos que el proceso fracase, debemos mantener la higiene a rajatabla. Si funciona bien las operaciones de saneamiento, el proceso es simple, no produce gran modificación y transformación de la materia prima, sí la modifica y la hace más nutritiva, pero son tecnologías limpias. ¿Qué compuestos van a aparecer cuando se producen las fermentaciones de los componentes de los alimentos? Aparecen ácidos orgánicos como ácido láctico, ácido acético, aparecen alcoholes, etanol, metanol y anhídrido carbónico, y compuestos volátiles, aminas, ácidos grasos, aldehídos, ésteres, cetonas, que justamente traen la modificación de las características organolépticas del producto final. ¿Qué bioquímica se aplica o actúan estos microorganismos en la fermentación de los alimentos? Los azúcares se transforman en ácidos o en alcoholes y aldehídos, las proteínas en aminoácidos, alcoholes y aldehídos, y los lípidos
en ácidos grasos libres y cetonas. Después que hemos aplicado todos estos procesos, operaciones unitarias que estuvimos viendo, tanto físicas, químicas como biológicas, que se pueden emplear a todas las materias primas de origen animal, vegetal o mixto, existen otros sistemas que son el control y la automatización de los procesos. O sea, cómo actúa el depósito de esas materias primas, cómo actúa el embarque de los productos terminados, qué orden se debe seguir, cómo está todo ubicado dentro del depósito para que no queden remanentes de productos elaborados y salgan los que no deben salir. Todo eso está controlado dentro de la industria por un control y automatización de los procesos. Esto es una planificación detallada del proceso productivo y de la supervisión. Un estricto control de los lotes, las partidas, la población, las fechas, las características de producción, cuándo tiene que salir, cuánto tiempo tiene que estar en depósito, qué controles se le debe hacer. El programa del suministro de materia prima y de recursos disponibles, el seguimiento del flujo del producto durante el proceso, un correcto manejo de los pedidos, qué es lo que va a entrar a depósito y qué es lo que sale primero, un adecuado sistema de datos del producto, los controladores de los diversos puntos de la instalación, qué productos tengo en cada sector, un ordenador central donde controla todo el proceso de producción, depósito y embarque, un ordenador de supervisión que controla todo el proceso dentro de la industria y un procesador de datos que dice cómo está funcionando el sistema y cómo está siendo efectivo la producción y la salida del producto alimenticio elaborado. De estos controles de proceso, por supuesto, requiere de un servicio de computación muy ágil, diagramado para la empresa según sus usos, y tienen a disposición microordenadores que controlan los procesos, controlan la calidad del producto, controlan el consumo de energía y también la disponibilidad de materias primas, la disponibilidad de envases, el producto alimenticio que ya fue elaborado y está en depósito y en qué momento debe salir, etcétera. Todos los procesos del movimiento de la industria para no cometer errores tanto en la producción como en la distribución del producto alimenticio. Esto es simplemente un ejemplo de un sistema continuo automatizado desde el ingreso de la materia prima hasta su sector embarque y salida, con los diferentes controles y procesos dentro de la industria. Muchísimas gracias.